Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar acá un grupo de tus hijos lavados con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has protegido, nos has ayudado, nos has traído sin novedad a este lugar. Como también te pido, Señor, por aquellos que andan de viaje o están enfermos, que pongas tu mano poderosa sobre ellos, o quizá tienen alguna visita. Te pido, Padre Santo, que les bendigas grandemente y que trates con cada uno de ellos, Señor. Así que gracias, Señor, porque por los que nos enviaste el día de hoy, aunque no somos muchos, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder meditar en tu bendita palabra. Así que todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el primer verso empieza Pablo diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí empieza prácticamente el apóstol Pablo con esa pregunta, ¿ya? En cuanto a las cosas que me escribiste. Así que la primera pregunta que le llega era que si era aconsejable que el hombre tocara mujer. ¿Por qué le hacen ese tipo de preguntas a Pablo? ¿Se recuerdan que siempre dijimos del trasfondo cultural del lugar, verdad? En el lugar había mucha inmoralidad, no solo en los hogares, sino que también en la región. En Corinto, por ser un puerto, en primer lugar, y porque ahí predominaba la religión en el cual promovía la fornicación, el adulterio, en cuanto a adorar a la diosa a Afrodita, ¿verdad? Allá en Éfeso también teníamos a Diana, y en fin, dijimos el domingo pasado que en ese lugar, solo en ese templo, tenían más de 1000 prostitutas, prácticamente mujeres que daban, se entregaban, ¿verdad?, al sexo, y ese es uno de los problemas que tenían prácticamente los hogares ahí, y mayormente los hogares cristianos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? De que quizá, más seguro, los hombres pues no llegaban a satisfacer a sus esposas y se iban al templo, ¿verdad?, a hacer esas barbaridades que estaban fuera del contexto bíblico. Entonces, por eso estaba esa preocupación, ¿verdad? Entonces, y también podemos decir que en ese entonces, mayormente en el Imperio Romano, ¿verdad?, vemos acá que muchos hombres, ¿verdad?, se acostumbraban a tener no solo una mujer, ¿verdad?, sino que 2, 3, una para los negocios, una para los quehaceres de la casa, ¿verdad?, y otros para la comida, por ejemplo, ¿verdad?, como que fueran cocineras, y otras para la limpieza. Pues por lo regular tenían 2, 3 mujeres, y por eso acá Pablo inclusive vamos a encontrar, ¿verdad?, el consejo de él, de que el hombre debe de tener una sola mujer, ¿verdad? Y por eso dice acá, bueno, debe tocar mujer. No es que se refiera a decir, bueno, no lo vamos a saludar ni con besito, ¿verdad?, ni darle la mano. No es decir, hay que saludar de lejos, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que se refiere prácticamente a la práctica esa de la fornicación, ¿verdad?, y llegar al adulterio, sin fuera todo la cosa del matrimonio del hogar. Pero dice acá, pero a causa, dice, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Por eso es que Pablo acá les aconseja eso, ¿ya?
que dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, prácticamente ese es el plan divino de Dios. No es que el hombre tuviera una, dos o tres mujeres, o el caso del rey Salomón, ¿verdad? Que no se conformó solo con una, sino que con 700 mujeres más, no, eran 30 mujeres y 700 concubinas. 1000 mujeres, imagínense, ¿ya? Entonces, y todo eso terminó diciendo él, todo es vanidad de vanidades, ¿ya? Entonces, realmente el texto bíblico nos dice acá Pablo que es conveniente que cada hombre tenga a su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es lo que el problema que había, ¿verdad?, en los matrimonios, de que no había una buena comunicación, ¿verdad? No había una buena satisfacción. Y allá en Efesios también Pablo nos habla en ese libro, en ese capítulo mayormente, del 22 en adelante sobre las casadas y sus esposos. Por ejemplo, dice el 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo, dice, ¿verdad? Entonces, maridos dice también acá, en el 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En fin, todo el capítulo prácticamente 5 de Efesios, ¿verdad?, del 22 hasta el final, nos habla sobre las casadas y los esposos, ¿verdad? Cómo debe de ser la relación con cada uno. Así que, pero la otra pregunta que nos hacemos acá, que cómo es posible que Pablo podía tener esa libertad de decir, de aconsejar, si vemos que en la mayoría de sus epístolas de Pablo se presenta como un hombre soltero, ¿verdad? Entonces, ¿realmente Pablo fue casado o fue viudo o fue soltero toda la vida? ¿Verdad? Entonces, algunos dicen, no, fue soltero toda la vida. La verdad es que escudriñando un poco la vida de Pablo, llegamos a la conclusión que sí fue casado. En primer lugar, porque él era un miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Si de lo contrario, un soltero no lo dejaban participar en el Sanedrín. Esa es una de las causas por las cuales consideramos que Pablo sí fue casado por un tiempo. Entonces, posiblemente, más seguro, ¿verdad?, no es que lo haya abandonado a la mujer porque andaba de viajero, sino que posiblemente tal vez había muerto, ¿ya? Había enviudado, porque al final vamos a ver aquí el consejo de Pablo a los solteros. Bueno, si, ¿verdad?, tenemos el don de abstinencia, pues quédense solteros, ¿verdad? Pero si no, pues mejor cásense. El consejo que daba él, pues quiero que se queden como yo, decía, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Pablo realmente sí fue casado, acá pues viendo que viudo más que todo. ¿Por qué? Porque tenía que tener esa experiencia para poder hablar también sobre estos temas, ¿verdad? Y dice acá, el marido cumpla, dice, con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido, ¿verdad? Allá en 1 Pedro 3:7 nos dice también algo parecido. 1 Pedro, vayamos a 1 Pedro 2:7. 2:7 dice así, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, déjenme ver si me equivoqué de cita, 1 Pedro, así es, no, perdón, es 3:7. Dice, vosotros maridos,
Igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dicen, que no tengan estorbo, ¿verdad? Entonces acá vemos pues de que Pablo aconseja, ¿verdad?, que se cumpla con ese deber conyugal. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque sabía pues el trasfondo cultural de ahí, ¿verdad? Que los maridos en vez de cumplir con el deber conyugal, se iban prácticamente a esos lugares de prostíbulo, mayormente a esa religión, ¿verdad?, que predominaba ahí en Corinto, ¿verdad?, como dije. Entonces, por eso aquí Pablo dice eso prácticamente. Y dice 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Leamos el 5 también una vez. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ya? Entonces, también aquí Pablo está advirtiendo que puede haber un peligro, ¿ya? Un peligro en el cual, al negarse uno al otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que han pasado a veces el problema de las separaciones, ¿verdad? Por negarse uno al otro, o tener esa incontinencia, ¿verdad? También se puede llegar a una separación. Entonces, salvo, dice aquí Pablo, si se ponen de mutuamente acuerdo, ¿ya? Mutuamente, con mutuo consentimiento, ¿ya? En cuanto, también puede ser por una enfermedad, ¿verdad? O también en caso de que la esposa quiera irse a un viaje, por ejemplo, ¿verdad?, a un retiro espiritual, ¿verdad? Entonces, ni modo. Pero en este caso, dice acá Pablo, solamente en ese caso uno puede prácticamente, ¿verdad?, con mutuo acuerdo, ¿ya? Acá vemos pues de que, bueno, vamos a llegar a mejor a ese lugar. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Prácticamente aquí no se refiere a un mandamiento, sino que a una concesión. Una concesión se refiere a un acuerdo entre ambas partes, ¿verdad?, en que se pongan de acuerdo, y por eso dice acá que deben de dialogarlo, hablarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante eso, ¿no? Muy bien. También, en ese lugar, ¿verdad?, para poder seguir en el tema, en ese lugar se estaban dando dos cosas muy básicas, ¿ya? Estaban practicando las filosofías. Acuérdense que estos lugares estaban prácticamente dominados por las filosofías griegas, filosofías realmente de Atenas, ¿verdad? Y ahí, en el tiempo de Platón, de Sócrates, había muchos pensamientos que a los hombres inclusive se les enseñaba. Y ese es otro de los problemas también que había, ¿ya? Pues estoy regresando a eso. Por ejemplo, Sócrates usaba mucho un lenguaje muy elevado, el pensamiento, ¿ya? En esa época decía él que se podía liberar del cuerpo de todos los deseos, así como lo tuvo Salomón, por ejemplo, ¿verdad? Que todo deseo que tenía sus ojos, su cuerpo, él lo satisfació. Y eso es la enseñanza que estaban dando también estos filósofos, ¿ah? Entonces, en el tiempo del paganismo, ¿ya?, eso hacían, ¿ya? Habían dos corrientes filosóficas. Les voy a mencionar una aquí entre los griegos. Una era estoicismo. El estoicismo, por ejemplo, sostenía
que los deseos básicos debían evitarse, ¿ya? Ellos evitaban, ¿verdad? Que los deseos básicos se evitaran. Y el epicureísmo era el cual decía, usted tiene prácticamente libertad para satisfacer todos los deseos de la carne, imagínate, el cuerpo. Entonces, a ese extremo llegó Salomón, ¿ya? Al epicureísmo. Entonces, esas son las dos filosofías que andaban en ese entonces, y hoy en día también vemos lo mismo casi, ¿no? Que mucha juventud está descarriada, no quieren comprometerse inclusive con el matrimonio, sin embargo, dice, bueno, no importa que tenga una, dos o tres, 5 novias, y andan haciendo barbaridades. Entonces, esos son uno de los problemas que vemos hoy en día, inclusive también, ¿verdad? Entonces, vemos acá que el problema realmente ahí en Corinto era bastante serio, ¿no? Dice entonces el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y a uno a la verdad de un modo y a otro de otro. Realmente acá Pablo menciona que dice, yo quisiera que tuvieran ese don, bueno, antes prácticamente a los hombres, cuando eran escogidos para, por ejemplo, para que sirvieran en palacio, para que atendieran a todas las damas del rey, ¿verdad? Los convertían en eunucos. Entonces, a causa del hombre, ¿ya? A estos hombres tenían que operarlos, ¿para qué? Para no engendrar hijos, ¿ya? Entonces se volvían eunucos, ¿ya? Entonces, y la otra es prácticamente, eso es por el hombre, ¿no? Y la otra es por el don que Dios da, ¿ya? El don de incontinencia, ¿ya? Que pueden quedarse solteros sirviendo al Señor. Ese es el consejo que daba Pablo, ¿no? Pero los que no tengan ese don de continencia, dicen mejor cásense, ¿no? Y eso es lo que realmente acá aconseja Pablo. Entonces dice acá, mas esto os digo, 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y cada uno a la verdad de un modo y de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, dice, ¿ya? Bueno, entonces posiblemente era viudo, porque aquí habla de dos grupos de personas, solteros o viudos, ¿verdad? Entonces, más creemos que él estaba en el segundo factor, viudo, que dice, bueno, mejor quédense como yo. ¿Por qué? Porque un soltero, un viudo, va a tener más libertad en servir al Señor, en atender las peticiones de los misioneras, lo llamaban de aquí, lo llamaban de allá, ¿verdad? Y a veces muchos pastores, amigos míos, han llegado al extremo también de separarse de su esposa, pues estar atendiendo tantos viajes misioneros, Y hubo uno que inclusive se tuvo que ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no le alcanzaba lo que le pagaba la iglesia. Y se fue solo. Y dejó la familia que abandonada. Y la familia esperando que viniera el sostén del hogar, y nunca llegó. Cuando alguien lo encontró por allá perdido en Estados Unidos, ¿verdad? Andaba ni en iglesia ni nada, andaba como loco. Como un perdido completamente. ¿Qué pasó con ese pastor? Perdió la visión, dejó abandonado una iglesia que era su hogar, por ir a buscar la riqueza de este mundo. Entonces, ¿en qué terminó? Separación, destrucción, porque se destruyó prácticamente, cayó inclusive en las drogas, en el alcoholismo. Era muy joven, él prácticamente era muy joven, yo lo conocí, me lo jalaba mucho para las actividades que programaba, y lamentablemente en eso paró, ¿verdad? Entonces, en esto hay que tener bastante cuidado y control, ¿verdad? Un balance, ¿ya?
Entonces, pues dice aquí Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno es que se quedaran como yo. Pero si no tienen, dice, el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, dice aquí el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, prácticamente Pablo, esto es lo que recomienda prácticamente, ¿ya? Que por qué caer, ¿verdad?, en esa fornicación, sino que mejor deben de casarse. Todo por eso digo que prácticamente ese don no todos lo pueden tener, ¿verdad? Entonces, y hoy en día, como dije el domingo pasado, ¿verdad?, posiblemente hay muchas mujeres solteras que se van a quedar solteras. ¿Por qué? Porque tal vez hay más mujeres que hombres, como dije, ¿verdad? En muchos países del mundo eso está sucediendo, que están naciendo más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, mayormente en la China. Y Pablo, eso es lo que recomienda. Bueno, mejor si ustedes quieren servir soltero en la iglesia, mejor, ¿verdad? Entonces hay que abrir ministerio para solteros, ¿ya? Ministerio para que estén activos en la iglesia, ¿ya? Entonces, de lo contrario, pues tampoco Pablo dice, no quiero que jóvenes ustedes, ¿verdad?, los solteros estén viviendo una vida frustrada, ¿ya? Como dicen, ¿verdad?, buscando siempre su príncipe azul, nunca encontrarlo, ¿ya? Entonces, tampoco no llegar a ese extremo, ¿no? Y dice Pablo acá, pero a los que están unidos, dice, en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, dice, no se separe del marido, ¿ya? ¿Por qué aconseja Pablo esto? Porque dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os digo que no el Señor, sino si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Acá Pablo es claro de decir, bueno, si realmente no hay un hogar feliz, el hombre, por ejemplo, no está cumpliendo con su deber, por ejemplo, económico, abandona a su esposo, sus hijos, no manda el sustento diario, ¿ya? Prefiere ir a dejarle el dinero al dueño de la cantina, ¿verdad? Yo ayer pues oraba por muchas necesidades, y una mamá muy afligida me dice, bueno, cuando le pregunto, ¿quiere que oremos en algo especial? Sí, me dijo, quiero que oremos por mi marido. ¿Qué problema tiene su marido? Le digo, ¿no tiene trabajo? No, es alcohólico, toma todos los días, ¿verdad? Entonces ese es uno de los problemas que hay en la sociedad, ¿verdad? Que hay abandono completamente. Y dice que si alguien acá, ¿verdad?, desea abandonar, pues que haya separación. Pero Pablo aconseja, que dice, pero no se debe de casar. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es ese, ¿ya? Porque realmente muchos, ¿verdad?, han llegado a abrir la puerta de decir, bueno, si está divorciado pues se puede casar. No, aquí bíblicamente dice, ¿verdad?, mejor no casarse, sino que quedarse. ¿Por qué? Porque la única que vemos acá debería de ser prácticamente la muerte. Sin embargo, como dije, puede ser por falta de abandono del hogar, ¿verdad? O también por fornicación y adulterio, que también el Señor Jesucristo tocó esos temas, ¿verdad? Entonces, acá prácticamente vemos esto, ¿no? De que allá, por ejemplo, en Mateo 19, 12, creo que sí, el Señor fue que lo tocó también. Vayamos a Mateo 19, 12. Vamos con el tiempo, 19, 12. Dice así. Dice del 11. Entonces él les dijo,
no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, en que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, ahí prácticamente el Señor Jesucristo nos habló de esas tres personas, ¿verdad? Porque se quedan con ese don, ¿verdad? De no casarse, ¿no? Muy bien. Sigamos. Entonces decimos acá, ¿verdad? Que acá Pablo aconseja, por ejemplo, que una pareja no puede casarse así con un yugo desigual. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ella es creyente y su novio no. Ese es un yugo desigual. No puede haber luz luz y unión entre luz y las tinieblas, ¿ya? Pero ¿qué pasaba acá? Por ejemplo, llega al extremo, los dos, bueno, eran no creyentes, ¿verdad? Pero cuando él o ella llega a creer en el Señor Jesucristo, ¿ya? Aquí Pablo dice, bueno, si conocen al Señor Jesucristo, pero el esposo no, pero el esposo está de acuerdo en seguir con ella, que siga, dice Pablo. Pero si él la quiere abandonar, pues se acepta el abandono. ¿Por qué? Porque dice, lo más aconsejable es que sigan unidos, ¿ya? Aunque él ya no sea cristiano todavía. ¿Por qué? Porque también dice que los hijos y el marido pueden llegar a ser santificados. Vamos a llegar a ese extremo todavía, ¿verdad? Pero eso es lo importante que estaba diciendo aquí Pablo, que no es necesario llegar a esa separación. Porque dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Acá vemos pues de que lo aconsejable es no abandonarlo. ¿Por qué? Porque dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo dice que es ¿qué? Santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Detengámonos ahí. Esta es una parte muy controversial, de decir, bueno, entonces ¿qué? Entonces el hecho de que ya la esposa aceptó a Jesucristo, ya también el marido también puede ser salvo, o los hijos también. Hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? No es que realmente sean salvos automáticamente. Cuando dice acá, ¿verdad? Son santificados, es que ya hay una promesa, que ellos ya están separados. ¿Para qué? Para ser parte del redil de Cristo. Pero claro, hay que trabajar todavía, ¿ya? En el cual, a través de la enseñanza, a través del ejemplo de mamá o de papá, los hijos pueden llegar al conocimiento del Hijo de Dios, de la verdad y del cristianismo, ¿ya? Por eso dice acá que inclusive el marido, ¿verdad?, puede llegar a conocer al Señor. Yo conozco muchas parejas, por ejemplo, una prima, pues, ya estaba en la edad de casarse, ¿no? Y bueno, dije, si no me caso con este vecino enfrente, pues ya nunca me voy a casar, ¿eh? Pensó ella, ¿eh? Y sus papás eran pastores, consintieron que se casara con el incrédulo. Mi hijo también dio otro hermano de otra iglesia. Sin embargo, ella con la esperanza, algún día, él va a aceptar al Señor. Eran más de 25 años de casados y él ni siquiera ha hecho todavía la intención de aceptar al Señor Jesucristo. Pero ahí siguen unidos, pero quedaron 3 hijos. Pero el problema, ¿ya?,
es que la mujer sigue esperando 20, 30, 40, 50 años. Tal vez ya estando en el funeral, no, el funeral tampoco, ¿va? En el lecho de la cama, va, moribundo, pueda levantar la mano y decir, acepto a Jesucristo. Imagínense, puede llegar a ese extremo, ¿no? Pero mientras eso, tiene que aguantarlo, ¿verdad? ¿Cómo aguantarlo? Si es mujeriego, si es alcohólico, si es drogadicto, si es... Mejor no sigo con la lista. Ese es uno de los problemas que hay hoy en día, ¿verdad? Al haber una unión con yugo desigual, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de las parejas que han venido a Cristo, o uno o el otro, ¿verdad? Tanto la mujer como el hombre, ¿ya? Entonces Pablo acá dice, no es bueno que se separen, mejor si siguen unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una esperanza todavía para que los hijos puedan venir al Señor, tanto los hijos como el marido, ¿ya? Y por cierto, ¿saben qué le aconsejé a esta hermana? Le digo, usted es hija de Dios, conoce a Jesucristo como su Salvador, sí o sí, me dijo, ¿verdad? Y por cierto, antes de que orara por ella, pasa a su hija también, ¿verdad? Con problemas de salud, con sus 2 hijitos, y los 3 aceptan al Señor, ¿verdad? Y entonces me dice, sí, me dijo. Bueno, le digo, hay que orar mucho por su esposo. Pues de aquí en adelante, mire, no le diga nada. Si llega bien borracho, que se calladita, usted solo clame por él. ¿Ah? Solo testifique con su ejemplo, le digo. ¿Ah? Trátelo bien. Pero usted va a clamar todos los días por él. Lea la palabra también, a voz alta si es posible. Si está bien borracho ahí, lea a voz alta a sus hijos la palabra. Entonces, va entrando la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que quise decir aquí Pablo, ¿ya? Que tenemos que tener esa paciencia para poder estar hablando del Señor, ¿ya? Para que algún día ellos recapaciten y digan, bueno, la verdad es que he desperdiciado mucho tiempo, y después los jóvenes, ¿verdad?, al no haber aceptado a Jesucristo como Salvador personal a temprana edad, ¿verdad? Muy bien, así que decíamos entonces que, pero el incrédulo se separa se dice, pero si el incrédulo, o sea, que no ha creído en Jesús, se separa, sepárese, dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Aquí está el consejo de Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener esa paz en el Señor. Vayamos a 1 Corintios 14:33. Y ahí Pablo también nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiso decir eso Pablo? Que no quiero que tengan contiendas unos con nosotros, ¿verdad? Entonces, inclusive, vamos a encontrar ahí más adelante, bueno, mejor no me adelanto, que tal como uno viene al Señor debe de mantenerse, ¿ya? Veamos el 16, dice, porque sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido, o sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer, ¿verdad? Entonces aquí está la pregunta, ¿ya? Entonces tengan paciencia, le dice Pablo, ¿ya? Que sabemos que ustedes van a ser salvos a su marido, ¿ya? Quizás de repente hasta la hermana creyente primero se fue al Señor y el marido no aceptó. Y no vio ni siquiera convertido a su esposo. Pero hay casos que han pasado. Que cuando ya el marido, bueno, vio que su esposa se fue, así. Entonces ya buscan del Señor, ¿verdad? ¿Ah? Ha pasado. Entonces, es cosa muy seria, y eso es lo que estaba pasando en Corinto, ¿no? Entonces, dice el 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias, ¿ya? Aquí Pablo prácticamente eso es lo que estaba ordenando. Dice, ordeno a todas las iglesias que hagan eso, ¿verdad? Que no se separen si hay parejas
creyente y no creyente. Fue llamado alguno dice siendo circunciso, que es el circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, ¿ya? Y Pablo aquí tuvo un problema inclusive con Timoteo, se recuerdan, ¿verdad? Que se quejaban con Pablo porque cargaba a Timoteo que era hijo de un griego y él no era circuncidado. Pero los que reclamaban era Pedro y todos los demás judíos, ¿verdad? ¿Ah? Que todo hombre tenía que ser circuncidado, ¿ya? Entonces aquí Pablo dice, no, si no se fueron circuncidados, quédense sin circuncidarse, dice Pablo. Tal como vinieron al Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos que convertir a alguien al religio, a las costumbres ceremoniales religiosas, ¿verdad? En el caso del judaísmo, ¿no? Entonces, eso quiso decir aquí Pablo, ¿ya? Quédese como está, dice. ¿Ah? Y dice el 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? Hay otros mandamientos más importantes que guardar del Señor. Podemos ir, por ejemplo, a Gálatas 5:6. Ahí en Gálatas tenemos mucha enseñanza, ¿verdad? También ahí encontramos, bueno, a veces ahí estamos en Efesios. Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas 5. Aquí nos habla en Gálatas la libertad que tenemos en Cristo, ¿ya? Por eso vamos a este pasaje. Miren lo que dice desde el 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, dice, ¿ya? Y otra vez testifico a todos los hombres, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se dieron cuenta? O sea, pues que eso ya era secundario. Vosotros, dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para no obedecer la verdad. Entonces, prácticamente acá Pablo nos está afirmando, a los de Galacia también, ¿verdad?, que nada aprovecha de practicar, ¿verdad?, lo que hacían los religiosos del judaísmo, ¿verdad? Así que, para terminar, dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Entonces acá no hay una obligación. A veces nosotros vemos que la religión o la iglesia ha adoptado muchos mandamientos, ¿verdad? Agregado aquí, disciplina aquí, ¿verdad?, que debe de guardar cada miembro, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, no tenemos que caer en esa esclavitud ya. Ya somos libres en Cristo, ¿ya? Pero tampoco los de Corinto, ¿verdad?, tenían esas dudas. ¿Por qué? Porque, como dije, ¿verdad?, practicaban mucho ese libertinaje, ¿ya? De que como eran hijos o hijas del Señor, podían hacer lo que le daba la regalada gana con su cuerpo. Pero no es así. En conclusión, amados hermanos, ¿verdad?, Dios nos ha llamado para que seamos santificados, seamos santos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo en el cual tenemos que cuidar, que es el templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? Y no tenemos por qué darle, ¿verdad?, como dije, Pablo, satisfacer los deseos de la carne, sino que el Espíritu nos pide con deseos indecibles, con deseos realmente que nosotros podamos, ¿verdad?, sacrificar más la carne y dedicarnos más a las cosas del Espíritu, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos que tratar
Padre, buscar las cosas espirituales del reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura, ¿verdad? Muy bien, oramos. Padre, en esta preciosa mañana le damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos diste de leer tus primeros 20 versículos de este capítulo 7. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta mañana, y cualquier duda, Señor, podamos seguir meditando tu palabra allá en la casa, Señor, y familia. Gracias, Padre, porque a ti te debemos toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por en nuestro nombre de tu Hijo amado Cristo.